Bueno, como ya mencionaron anteriormente, el día de hoy, estos temas son muy amplios, pero el día de hoy lo vamos a enfocar justamente a la responsabilidad corporativa, a la responsabilidad que nosotros tenemos al decidir bajo qué empresas o bajo qué esquemas vamos a estar colaborando. ¿Por qué? Porque el mundo empresarial pues no solo se limita a los procesos productivos, ¿no? También nos vemos nosotros involucrados como consumidores finales. ¿Por qué nos interesa esto a nosotros? Bueno, vamos a empezar por datos quizá un poco duros, y es que el cambio climático ha generado una serie de desafíos sin precedentes, ¿no? Para empezar, pues se prevé que la temperatura media mundial este año, el 2023, esté por sobre 1,08 grados y 1,32 grados por sobre la media preindustrial, por allá de del año 1850. Y también se espera que, como en los últimos 8 años, este mes de julio sea el más caluroso de toda la historia. También, pues la Organización Mundial de Meteorología estima que hay un 20% de probabilidad de que el aumento de las temperaturas supere los 1,5 grados a partir del 2024, durante una época de aproximadamente unos 6 años, ¿no? Del 2024 al 2030, que justamente estas cifras se van relacionando cuando hablamos de la Agenda 2030, de los 1,5 grados que no debemos superar, ¿no? Pero bueno, un poquito más adelante les voy a hablar más específicamente de esa parte. Primero quiero que entendamos el por qué es importante que todos nos involucremos en estas acciones, en esta toma de decisiones. Y es que el cambio climático ya ha traído graves consecuencias, ¿no? Graves consecuencias que podemos ver a nivel mundial. Los cambios en las temperaturas de las corrientes de aire y de agua, sobre todo, provocan pues diversos fenómenos que, si bien son naturales, cada vez son más fuertes, más agresivos, pero también más frecuentes. Aquí yo les puse algunas imágenes. A mí me gusta mucho ponerles imágenes, ponerles fotografías cuando hablamos de este tipo de temas, porque quizás solo de esta forma, o quizá de esta forma es como más nos centra, ¿no? Nos creamos conciencia de lo que está sucediendo. Mientras en unas partes del mundo tenemos sequías, como fue, por ejemplo, el caso de México en el año pasado, que aproximadamente el 80% del territorio nacional tuvo alerta de sequía. En otros lados, como en Indonesia, se presentan fuertes inundaciones debido a lluvias que antes no ocurrían. También, no sé si tuvieron la oportunidad quizá de ver o de leer algunas noticias que hubo fuertes incendios en Europa. Como bien sabemos, por los incendios son fenómenos que se dan de forma natural, pero esta vez fueron incendios arrasadores, los más arrasadores de toda la historia en Europa, específicamente en Francia, en España, en Portugal. También hubo fuertes incendios en Turquía y cosas más impactantes, ¿no? Como el deshielo de los glaciares suizos, que se estima que si seguimos avanzando a este ritmo en la generación de emisiones y calentamiento global, pues espera que para el año 2080 queden derretidos en un 100%. Bueno, esto implicaría pues también aumento en los niveles del mar, desaparecerían un sinfín de ciudades, y esto generaría también lo que pues ya se empieza a conocer como los migrantes o los nómadas ambientales, ¿no? Que son personas que se ven obligadas a abandonar pues sus espacios, sus casas, sus tierras por estos fenómenos naturales. Y como siempre, las más vulnerables pues son las personas que están en países o que estamos en países de vías de desarrollo, ¿no? Pero bueno, ¿qué instrumentos tenemos entonces ahora sí para poder atacar, para poder contrarrestar todos estos daños que se han ido generando a lo largo de los años? Bueno, el primero de ellos que tenemos pues es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este programa de las Naciones Unidas estima que nos va a costar muchísimo dinero, entre 140,000 millones y 300,000 millones de dólares al año, sobreponernos de estas graves consecuencias que hemos tenido debido al cambio climático, ¿no? Considerando esto, pues las empresas deben fortalecer sus bases de responsabilidad, las bases de coeficiencia y de confianza, ¿no? Buscando mecanismos de desarrollo limpio y también de responsabilidad ante el medio ambiente. ¿Cómo? Pues realizando acciones de mitigación y acciones de adaptación al cambio climático. Estos cambios naturalmente no solo van a garantizar el éxito de la empresa, no solo van a garantizar el éxito de los modelos económicos que se están planteando en la actualidad, también obviamente pues garantiza la sobrevivencia de nuestro planeta, ¿no? Y entender cuando hablamos de nuestro planeta, todo lo que habita en él. A veces solo pensamos quizá en nosotros
como especie humana, pero se nos olvida que convivimos con una serie de seres vivos de una diversidad inmensa y que no solo tenemos que velar por nosotros, también tenemos que velar por ellos. Y es por eso que ya muchas empresas están avanzando de forma significativa en este tema. Ya no se limitan solamente a cumplir con los estatutos marcados por ley en cada uno de los países, ¿no? En materia medioambiental, sino que ya se considera como prioritaria la atención a temas relativos al manejo del riesgo, quizá a la gestión adecuada de los residuos, a la generación de energía a través de procesos más limpios, ¿no? Y esto ha llevado a que se generen y se desarrollen altos niveles en innovación, nuevas tecnologías que nos permiten crear cadenas de valor. Bueno, ¿qué herramientas tienen las empresas para poder definir estas rutas? La primera de ellas, pues como vemos acá, es el Pacto Global. El Pacto Global es un instrumento de las Naciones Unidas que nace por allá del año 1999 y tiene como objetivo principal hacer un llamado de forma particular al sector empresarial, al sector industrial y al sector corporativo a que incorporen los 10 principios que se mencionan en este pacto a sus estrategias, ¿no? Y estos principios van relacionados a 4 ejes principales: a los estándares laborales, a la anticorrupción, van enfocados también al medio ambiente y a los derechos humanos. Es bien importante siempre tener presente, ¿no? Que medio ambiente no va separado, economía no va separada y sociedad no va separada, siempre va todo junto. Pero bueno, el tema que nos tiene aquí hoy nos hace resaltar 3 principios de forma particular. El primero de ellos, pues, es el principio 7, en el que nos dice que las empresas deben mantener un enfoque preventivo que favorezca al medio ambiente. Seguido de ello está el principio número 8, que nos dice que las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. Y por último tenemos el principio 9, que nos dice que las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las nuevas tecnologías que son respetuosas con el medio ambiente. Bueno, ¿y cómo se relaciona todo esto con la Agenda 2030? ¿Cómo se relaciona con todo lo que ya hemos venido platicando? Pues bueno, no olvidar que la Agenda 2030 es universal, es integral, está centrada en las personas, en el planeta y está centrada en la prosperidad de todos. Como bien nos dice, es una agenda que promete no dejar a nadie atrás, y es que por la misma complejidad de esta misma, solo es posible lograr todos estos objetivos pues en asociación de múltiples actores, desde nosotros como individuos, así como la colaboración de sectores públicos y de sectores privados, ¿no? Y uno de los principales retos de estos ODS es contar de manera oportuna con herramientas que nos permitan determinar su nivel de cumplimiento. Es decir, bueno, ya tenemos visualizados nuestros objetivos, ya tenemos trazada nuestra ruta. Ahora, ¿cómo vamos a medir, cómo vamos a saber que estamos cumpliendo o cómo vamos a saber que estamos por el buen camino, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues los objetivos relacionados a las ciudades sostenibles pues cobran gran relevancia debido a que la estructura o la vida urbana cada vez está más relacionada a los territorios rurales o a los territorios que podemos decir que son no urbanos. ¿Por qué es importante? Porque pues como sabemos, de estos territorios es donde provienen o donde podemos garantizar nuestros alimentos, que es como nos dice el objetivo número 2, o podemos garantizar quizá la ganadería, la agricultura, en fin, de ahí la importancia, ¿no? En entender cómo nos relacionamos y cómo nos desarrollamos todos como uno solo. Entonces, aquí yo les quise presentar justamente lo que les mencionaba hace un rato. Los ejes social, económico y ambiental siempre van de la mano. Asimismo, ahí les puse también un ejemplo de cómo se relacionan los objetivos con el Pacto Global. Y bueno, la sustentabilidad empresarial. Hay que entender lo que es la sustentabilidad empresarial. Y es que los objetivos del desarrollo sostenible pues proporcionan una nueva visión
que nos permite traducir las necesidades y las ambiciones globales en soluciones de negocio. Los ODS pues tienen este potencial para impulsar la innovación, el crecimiento económico y también pues de generar desarrollo a una escala sin precedentes, y debe ser prioridad tener estos objetivos en el radar para todas las empresas. Aquí les quiero platicar algo un tanto interesante que me encontré cuando estaba realizando una investigación para esta presentación justamente, y es que en el último informe de la Comisión de Comercio y Desarrollo Sustentable, llamado Mejores Negocios, un mundo mejor, que es el que les puse ahí en pantalla, pues nos habla sobre las deficiencias identificadas en los diversos modelos económicos y cómo pues comprometen considerablemente la estabilidad y el crecimiento a largo plazo que el mundo necesita. Y nos detalla que entonces los ODS se presentan como marco eficaz para revertir esta tendencia. Entonces, la sostenibilidad empresarial no es marketing y no es solo para mejora de la imagen. No es una acción puntual de patrocinio o de donación, ¿no? Como aquellas ocasiones en las que decimos, bueno, voy a ir a sembrar unos arbolitos y ya cumplí, ¿no? Ya hice mi parte por este año y el próximo año vemos que se necesita. No, no es una acción puntual, es algo que se mantiene con el tiempo y tampoco es una moda empresarial pasajera. La sustentabilidad empresarial es el compromiso que tienen todas las organizaciones ante los impactos que sus decisiones y sus actividades generan en sus comunidades y además en el medio ambiente. Y bueno, acá antes de pasar a estos ejemplos que les pongo aquí en pantalla, les quiero platicar rápidamente algunas cifras, algunos datos para que entendamos cómo es que estos objetivos han estado funcionando como herramienta. El estudio sobre sustentabilidad para directores ejecutivos del Pacto Mundial, que es el que les pongo ahí en pantalla, del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, se realizó aproximadamente a 1,230 directores en 113 países y en 21 industrias y nos arrojó pues las siguientes cifras. El 87% de estos líderes cree que los ODS sí ofrecen una oportunidad para replantearse lo ya definido con respecto a la creación de cadenas de valor sostenible. El otro 89% manifiesta que el compromiso con la sostenibilidad pues se está traduciendo en un impacto real en su industria, y el 85% también cree que las alianzas intersectoriales son fundamentales para permitir que las empresas ayuden a alcanzar los ODS. Entonces aquí es donde entendemos que tanto gobierno como empresas, como sociedad, nos involucramos de una u otra forma, ¿no? Y entonces aquí también les planteo unas estrategias que las empresas están ahorita buscando, que están siguiendo, que ya se tiene un gran avance en ellas. Primero, se están desarrollando productos y servicios desde la perspectiva de un análisis de ciclo de vida. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, cuando nosotros estamos replanteando la idea de un diseño o rediseño de un servicio, de un producto, lo vemos desde todas las perspectivas, no solo la perspectiva económica y no solo nuestro producto final, sino todo lo que vamos a consumir y todo lo que vamos a afectar en cada uno de nuestros procesos, desde la obtención de la materia prima hasta que sale de nuestra planta hasta su disposición, que en este caso se está buscando que la disposición final, como son los vertederos, pues ya no exista, ¿no? Que todo se puede implementar a un esquema de economía circular, que creo que una de nuestras panelistas más adelante nos va a detallar un poco sobre este tema. Y bueno, también se están implementando otras estrategias. Lo que ahora se está buscando es alcanzar la carbono neutralidad. Se espera que para 2030 podamos disminuir en al menos un 45% de nuestras emisiones de carbono a la atmósfera, y para el 2050 seamos carbono neutros en todas partes del mundo. Y bueno, aquí nada más para ya empezar a cerrar esta parte. A mí me gusta mucho compartir que la comunicación, independientemente de lo que estemos hablando, es la base del desarrollo y del entendimiento y del trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque sin comunicación pues no nos podemos entender, no sabemos de lo que estamos hablando, no estamos en sintonía. Si queremos que los ODS funcionen, que se lleven a cabo, que se puedan seguir estas estrategias, es indispensable la comunicación. Y es indispensable la comunicación multisectorial. ¿En qué sentido? Nosotros quizá estamos muy acostumbrados a que la información nos llegue por redes sociales, a abrir nuestro Facebook, a abrir nuestro LinkedIn,
quizá nuestros trabajos nos comunican ciertas noticias, nuevas estrategias que escucharon que implementaron, pero no olvidar que hay personas que todavía no tienen acceso a estos recursos, ¿vale? No olvidar, entonces, también nosotros tenemos esa obligación para con los demás. Nosotros que sí lo podemos hacer, que sí tenemos ese acceso, eh, hacer esta labor de comunicación. Y ya por último, para cerrar, pues les quise dejar esta reflexión que nos dice que el cambio climático es el problema que define nuestra época y nos encontramos en un momento crucial. No sé si han escuchado por ahí que dicen que nuestra generación es la última generación que pueda hacer algo. Generación hablando de las personas que habitamos ahora en el planeta, ¿no? El cambio climático se acelera cada día y tal y como lo demuestra el último o el informe más reciente del IPCC, cada medio grado es una gran diferencia. Contamos con la innovación, contamos con las herramientas y contamos con el conocimiento para corregir esta situación. Ahora solo necesitamos liderazgo y alianzas sólidas. Muchas gracias a todos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, primero agradecerles la invitación y poder compartir en unos ratos esto de lo que, bien decís vos, Ricardo, de lo que es la sostenibilidad y la economía circular, y lo que recién hablaba Diana, específicamente en su tema, que obviamente está vinculado con todo lo que vamos a hablar, yo y los que sigan, ¿sí? Voy a compartir un poco acá la pantalla para contarles por qué el título o por qué decidimos ponerle a la sostenibilidad en primera palabra y la economía circular en primera palabra, justamente porque, bueno, cuando no podemos dejar de hablar de lo que es la economía circular sin hablar de la sostenibilidad. Y hay muchos temas con esto del cambio climático y con esto de lo que es lo sostenible y lo que es triple impacto y lo que es economía circular, y se habla mucho, pero está bueno también entender por qué es importante no solamente hablarlo, sino también el tema de la acción, y por qué es la importancia de la vinculación de estas temáticas con las empresas, y qué es lo que justamente se vincula a la Agenda 2030 con el llamado a la acción a las empresas, ¿no? Entonces, yo acá les cuento un poquito por qué he puesto estos logos, en realidad porque están vinculados con lo que yo hago, el tema de consultoría y capacitación, pero también la empresa Reciclar, que está en Argentina, en Mendoza, justamente en las montañas. Es una empresa que hace reciclaje de residuos electrónicos, donde la economía circular es nuestro modelo, define nuestro modelo de negocio, y también la marca Rever, que está vinculada con el diseño, específicamente con lo que hacemos también en la empresa. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es sostenibilidad y la vinculación con las empresas, la Agenda 2030 y los ODS. Diana comentó varias cosas, así que voy a vincular algunas cosas que comentó Diana, y por qué hablamos del consumo consciente, la economía circular y las empresas de triple impacto, y algún ejemplo vinculado con lo que hacemos. Como soy también docente, también me interesa que podamos estar de acuerdo en los distintos términos, y uno de ellos es el tema de lo que es la sostenibilidad. Y hay un video, en realidad, que voy a pasarles, que es cortito, pero que habla mejor que yo en que esto que es la sostenibilidad y la sustentabilidad, las diferencias. Hay algo que siempre me confundió y mucho. Cuando digo mucho, es mucho. Uno de estos es el desarrollo sostenible. Hablo de desarrollo sustentable. ¿Sustentable? Sostenible. ¿No son lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? No entiendo. Cálmate, no te pongas nervioso. Vamos a dejar algo en claro desde el principio. Las palabras sustentabilidad y sostenibilidad no son lo mismo. No son lo mismo. La ONU define a la sostenibilidad como la capacidad de producir bienes y servicios respetando 3 ejes. 1, 2, 1, 2, 3. 1, el eje social, las personas. 2, el eje económico, la estabilidad financiera. Y 3, el eje ambiental, cuidar los recursos naturales y ecosistemas. Esto es lo que es la sostenibilidad. Y también se habla de la sustentabilidad. Entonces, la diferencia entre uno y el otro es justamente
que La sustentabilidad también es la capacidad de producir bienes y servicios, pero la diferencia es que prioriza uno de estos tres ejes, el ambiental. Entonces, para que quede claro, por lo menos de la conversación en la que vamos a tener nosotros, la sostenibilidad habla de los ejes ambientales, sociales y económicos, que es lo que vamos a hacer referencia cuando hablemos de las empresas y cuando hablamos específicamente también de la economía circular y cuando hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Recién Diana habló del cambio climático y de la adaptación al cambio climático, y esta pregunta es, ¿qué estamos haciendo con el planeta? Que es responsabilidad de todos. Puede ser que nos toque en esta generación o se diga que nosotros somos responsables de lo que viene, pero cuando hablamos de sostenibilidad hay un concepto que a mí me gusta, sobre todo porque hay muchas definiciones del desarrollo sostenible, habla de las generaciones que vienen y de los recursos que estamos ocupando de más para las generaciones que vienen. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el planeta? Por eso es importante esta operación, este llamado. Los recursos del planeta no son infinitos, son finitos, y por eso acá en esta foto que habla de que necesitaríamos 2 planetas tierras para el año 2030 y 3 planetas tierras para el año 2050, en realidad es una foto, no existe, no tenemos más que el planeta en el que habitamos, y que en realidad debemos cuidarlo por nuestra sobrevivencia, y es importante entender que somos todos responsables por lo que hacemos y por lo que dejamos de hacer. ¿Y por qué en el tema de recursos? Porque justamente cuando hablamos de economía circular se habla del tema de los recursos, y es muy importante que no pierdan de vista esto, ¿no? Entonces, esta es una foto típica de lo que nos pasa en el planeta y que recién incluso Diana lo comentó, el tema de los residuos sobre todo, el tema de la tala de árboles, el tema de los animales, la contaminación, las inundaciones, y que se esté hablando sobre todo de adaptarse al cambio climático también es un llamado a la acción, porque el tema de adaptarse significa que no tenemos otras opciones, y personalmente creo que tenemos otras opciones. Cada lugar se tiene que adaptar a lo que le toca, no es lo mismo lo que nos pasa quizá en algunos países que en otros. Nosotros en la Argentina, en la provincia donde yo vivo, es una zona que es normalmente seca, calurosa, y llevamos casi 2 semanas o 3 semanas con lluvias, muchísima lluvia, que obviamente no estamos acostumbrados, con calor húmedo, y eso también afecta, además de nosotros como personas, a nuestra principal industria, que es la vitivinícola, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, se acordarán de Greta, que esto fue antes de la pandemia. Estos son los nuevos consumidores, en realidad son los consumidores actuales, no son nuevos, somos nosotros, son a los que les vendemos como empresas, como empresarios o como empresarias, y que vienen ya pregonando desde hace mucho sobre el tema del cambio climático, que no hay un planeta B. El tema es que no es solamente quedarse en la queja, en pedir que haya cambios. Nosotros necesitamos como adultos modificar lo que venimos haciendo. No es solamente levantar las banderas, que no es que no haya que hacerlo, sino que hay que pasar a la acción. Y justamente la invitación en esto es repensar cómo producimos, cómo consumimos y cómo descartamos. Y por qué este impacto está vinculado con este triple impacto, que es lo ambiental, lo social y lo económico, o sea, lo sostenible. No es solamente pensar en lo sustentable, que es la parte ambiental, o solamente pensar en lo social, sino que las 3 patas son sumamente importantes. Y cuando hablamos de la parte económica, no es solamente que las empresas que están trabajando en esto generen ingresos y rentabilidad, sino que cuando hablamos de la economía también es todo la trama económica que genera esa organización, esa empresa, en el tejido productivo del lugar donde está inserto, y cómo tienen que cuidar a su comunidad, dando trabajo, dando productos y servicios que realmente generen un impacto positivo, porque los impactos pueden ser también negativos, sino que sean impactos positivos. Entonces, volviendo al tema de los ODS, acá en el mapa de Acuerdo de París, en el año 2019, acuérdense que esto fue en el 2015, en el año 2019 se ratifica la participación de los países. La mayoría ratificó, el único que se retiró del año 2019, de este acuerdo, de esta ratificación, fue Estados Unidos, que en el 2021, cuando asume el nuevo gobierno, ratifica su compromiso. Pero en el 2020 tuvimos esta corona que puse acá, en realidad el coronavirus, que nos afectó a todos. Parece lejano, parece que hubiera sido una película, pero fue algo que nos afectó a todo el mundo y que está vinculado con esto de cómo lo ambiental, como un virus,
tuvo repercusión en lo social, que fueron las personas, y cómo eso también hubo repercusión en lo económico, ¿no? Y cómo estuvimos encerrados durante, depende del país donde estuvimos, 1, 2 años, mirando el planeta, encerrados, nosotros, sin poder disfrutar de lo que es el planeta donde vivimos, ¿no? Entonces, esto que les decía recién, los 3 pilares de la sostenibilidad, acá dice sustainability, porque en realidad en inglés no existe 2 palabras, es una sola, que habla del desarrollo sostenible, en donde pueden ver que están los 3 pilares: social, ambiental y económico. Entonces, todo lo que hacemos tiene impacto en la economía, en la sociedad y en el medio ambiente. Hablamos de los ODS, Diana los presentó recién, habló también del Pacto Global. Yo lo único que quería sumar a esto que dijo Diana recién es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el corazón de la Agenda 2030. Y lo que busca es cuál es la visión del futuro que quiere el planeta, que queremos todos los estados, porque es la primera vez que se interpela y se llama a la acción a las empresas. Antes, con los objetivos del milenio, se pensaba que la responsabilidad era específicamente de los gobiernos y que todo lo que estábamos alrededor, entonces hay pobreza y se tiene que encargar el Estado. El hambre se tiene que encargar el Estado. En realidad no, acá hay un llamado a que todos, desde el lugar donde estamos, podamos colaborar para mejorar y para orientar nuestro camino hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Por eso dice que lo que se busca es que hagan responsabilidades comunes pero diferenciadas, porque las problemáticas que tenemos en algunos países son distintas a las que tienen otros países. Europa tiene algunos donde trabaja más con algunos ODS, como por ejemplo el tema del cambio climático, y quizá nosotros en Latinoamérica tenemos otras problemáticas que no significa que el cambio climático no nos atraviese, pero sí quizá más orientado a lo social, por ejemplo, ¿no? Entonces, los ODS tienen sus metas y tienen sus indicadores, en donde las empresas, a través también del Pacto Global, trabajan en poder identificar dónde y reportar esos indicadores a través del Pacto Global. ¿Por qué pongo acá el ODS 12? Porque el ODS 12 está vinculado con la economía circular. Y cuando hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hablamos también que son una herramienta que nos indica hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Una herramienta de planificación. Hace hincapié en esto de que son universales, busca la transformación, hablan de este paradigma hacia el desarrollo sostenible en estas dimensiones económica, social y ambiental, y lo que busca también es el respeto universal hacia la igualdad y la no discriminación, ¿no? Que todos somos iguales, que no se puede y no se debe discriminar por sexo, por género, por elección sexual, por religión, por ideas políticas. Entonces, son inclusivos, ¿no? Y esto, como les mostraba recién, es el ODS 12, que es producción y consumo responsable, en donde se incluye la economía circular. Cuando hablamos de economía circular, se parte de la economía lineal, que es el esquema clásico ese de extracción, producción y consumo de desecho, donde la extracción habla de esos recursos que dije recién en las filminas anteriores, esos recursos que son finitos, esos recursos que, como por ejemplo, si yo saco arena, porque después del agua, la arena es el recurso más utilizado en el planeta, puede generar problemas en lo ambiental y lo social y en lo económico. ¿Por qué? Porque en realidad modifica ecosistemas. Y esos ecosistemas tienen perjuicio, además de consumir los recursos que no pueden ser recuperados, tienen un impacto negativo en lo social y lo económico, en ese lugar donde ese recurso que se consumió no puede volver a utilizarse. Entonces aparece este concepto de economía circular, que no es nuevo, es de los años 90, y ha habido una evolución, digamos, de estas teorías, en donde está el tema del océano azul, en donde está el tema de la cuna a la cuna. Hay un montón de teorías previas a esto que incluso trabajan al mismo tiempo que la economía circular, la economía del bienestar, la economía naranja está vinculada también con esto, y cuando hablamos de economía circular dice que es un modelo alternativo, regenerativo, es un modelo económico, reparador, que pretende que los productos, los componentes y los recursos mantengan su utilidad y su valor en el tiempo. Se cree que la economía circular está hablando de residuos, en realidad la economía circular va más allá de los residuos. La economía circular, cuando hablamos de reciclaje, es la última etapa. Cuando se habla de economía circular, se habla justamente de cuando yo tengo un recurso, cuando tengo un producto, usarlo lo más que puedo, prolongar su ciclo de vida, repararlo, remanufacturarlo, y en la última etapa es el tema del reciclaje, ¿no?
Entonces, esto está vinculado, ¿por qué es importante para los negocios? Porque justamente los objetivos de desarrollo sostenible buscan la prioridad en el desarrollo sostenible, buscan esa acción común que tenemos todos para esos desafíos de este triple impacto, demuestran que los negocios ayudan a maximizar esos efectos positivos y negativos que hablaba recién Diana del tema del cambio climático, como empresas tenemos que pensar en cambiar nuestros procesos productivos, en qué estamos generando con nuestra cadena de valor, qué materiales se pueden sustituir, si son materiales que son finitos, buscar otras formas con la innovación de cambiar los procesos, cuando necesito, qué es lo que genera mi empresa como próximo uso, si eso que yo uso sirve de materia prima para otra industria. Entonces, es muy importante repensar nuestra estrategia, porque la economía circular es una estrategia. Es una estrategia que nos permite, dentro de las empresas, pensar en estos 4 pilares vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible, los costos de no actuar, los costos de no repensar el proceso, de no pensar en nuestra cadena de valor, a quién le voy a comprar. Si yo estoy trabajando y digo, bueno, estoy en la industria de la moda, ¿cuántos desechos genero? Si estoy en la industria de la moda, si voy a usar un algodón, por ejemplo, orgánico, pero no lo tengo, o que en vez de comprarlo a un proveedor que está cercano porque es más barato, voy y lo traigo de distintos países y la huella que genero. Entonces, los costos de no actuar, la transparencia, en donde yo pueda contarle a mis consumidores dónde saco ese material, qué procesos utilizo, la energía que estoy utilizando, si estoy contaminando con los desechos que genero o con el producto que genero, si yo estoy pensando en el próximo uso de mis servicios, ¿no? Entonces, perdón, que me puse el cronómetro para terminar, así que ya estoy terminando. Y esto de alinear la estrategia corporativa con los objetivos de desarrollo sostenible, y esta colaboración, que no puedo trabajar solo, que los objetivos de desarrollo sostenible, el 17 nos dice que tenemos que generar alianzas, y esto está vinculado con nuestra cadena de valor, ¿no? ¿Con quién vamos a trabajar? Con esto del triple impacto. Y para cerrar, les paso un videito de lo que es nuestra empresa para que entiendan esto de la economía circular y cómo es importante trabajar en los 3 ejes, ¿no? Cada año, en el mundo se producen más de 50 millones de toneladas de desechos electrónicos. Solo el 20% es reciclado. Esto significa que 4 de cada 5 computadoras, celulares o televisores es enterrado o abandonado en vertederos. Además de plástico, tu celular o computadora posee metales pesados. Al entrar en contacto con la tierra, estos metales llegan a las napas subterráneas y contaminan los alimentos que consumimos. El contacto con estos metales puede causarnos graves enfermedades. La pandemia del COVID-19 marcó un antes y un después en la necesidad del cuidado del medio ambiente. La pregunta es, ¿cómo hacer para que los avances tecnológicos no nos terminen matando y dañando el planeta? A esto nos dedicamos en Reciclar. Somos una empresa de Mendoza, Argentina. En los últimos años hemos evitado que cientos de toneladas de estos residuos terminen en basurales de nuestra región. ¿Cómo? Recolectando los residuos para transportarlos a nuestra planta. Instalando puntos limpios en toda la provincia para que los residuos electrónicos no se mezclen con el resto de la basura. Procesando los materiales en nuestra planta para separar sus componentes. Reparando y acondicionando los productos electrónicos para alargar su ciclo de vida. Para que cada vez más personas puedan tener acceso a la tecnología. También creamos una línea de diseño sustentable con residuos electrónicos. A través de capacitaciones y asesorías, trabajamos para comprometer a la comunidad. Tal y como Diana y Andrea han especificado, ya un poco, digamos, algunos conceptos, el día de hoy lo que yo voy a hacer un poco es contarles una experiencia, ¿no?, de cómo se han ido avanzando en estas agendas climáticas, ¿no?, para lograr justamente esos ecosistemas sostenibles, cómo ha sido esa interacción entre el gobierno y la ciudadanía. El objetivo de esta experiencia, pues queremos dar a conocer la importancia de esa corresponsabilidad social entre los diversos actores de la sociedad. Y cómo es que deben ir asumiendo su responsabilidad social, individual, ¿no?, y ambiental, justamente en la construcción de estas agendas climáticas, que faciliten la articulación y desde los espacios en los cuales se desarrollen, pues,
se vayan elaborando estrategias de acción en conjunto que promuevan el desarrollo sostenible, equitativo y justo. Y en este proceso les voy a contar, ¿no? Una experiencia de Perú, ¿no? Justamente de Arequipa, del departamento de Arequipa, que lo ven ahí en rojo, de la provincia de Castilla, ¿no? Y con de suyos, y nosotros tenemos ahí al Nevado Corupuna, ¿no? A partir del Nevado Corupuna, justamente cómo es que se han ido construyendo agendas climáticas. Vamos a ver un poco el tema de la problemática, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí en la fotito, es el Nevado Corupuna que en 1955 hasta al 2022 son 67 años que han pasado y que ha perdido una superficie glaciar de 49.7%, o sea, 41.3 kilómetros cuadrados. ¿Y esto qué significa? Esta pérdida de masa en los glaciares, pues, es preocupante, porque aquí tenemos una reserva hídrica muy importante, ¿no? Y alrededor, justamente de este nevado, se ubican mucha población, y aquí, ¿qué es lo que está en riesgo? Las actividades como son la ganadería, la agricultura y los ecosistemas que también se están degradando. Otra de la problemática que hemos encontrado es que no hay información actualizada. Si bien es cierto, hay instituciones que trabajan, entonces tampoco hay un ente que los pueda articular. Entonces la información se va desactualizando. ¿Y esto qué hace? No permite, ¿no?, a las autoridades locales priorizar en políticas públicas, ¿no?, justamente para poder mitigar o adaptarse a estos efectos del cambio climático, sobre todo porque esto es una reserva de agua muy importante. Y algo muy interesante que me ha parecido mencionar es que justamente el Nevado Corupuna se puede convertir en un excelente laboratorio para evaluar los cambios climáticos en los Andes tropicales áridos por la posición en la cual se encuentra. Entonces, con esta problemática es que se trabaja un poco los procesos, ¿no? ¿Cómo es que íbamos a trabajar si falta el agua? ¿Qué íbamos a hacer para ver el tema de la sostenibilidad? Entonces aquí se empezó a generar metodologías, estrategias, ¿no? Se empezó a articular, a hacer un mapeo de actores, ¿no?, en la sociedad civil organizada, quiénes son los que están trabajando, por ejemplo, en las juntas de regantes. Encontramos acá algo muy interesante, que todas las juntas de regantes, pues están, la junta directiva son varones. Entonces, en estos temas de cambio climático también vemos a las mujeres, entonces tenemos que trabajar también con ellas, es un actor muy, muy importante. También el sector público, ¿no?, las municipalidades, cómo es que ellos podían trabajar, con qué información contaban, qué instituciones hay del Estado, ¿no? Entonces, en todo este proceso, empezamos a ver cómo íbamos a facilitar la organización. Y en esto, en esta, digamos, identificación de actores, pudimos, se generó un grupo denominado Corupuna 2030, justamente por el Nevado, y por el tema justamente de la Agenda 2030, ¿no? Y de no dejar a nadie atrás, más bien incorporar a todos los actores, ¿no?, que se habían identificado. Y acá fue algo muy importante porque la academia, ¿no?, las universidades también empezaron a trabajar en este proceso de qué hacer en función a esta desglaciación del Nevado Corupuna. Y sobre todo porque había muchas investigaciones muy técnicas. Entonces, ¿cómo hacíamos más amigable esta información para las comunidades, ¿no?, andinas, para la población en sí, que vive, digamos, en los pueblos, y para la gente, digamos, de las ciudades, ¿no? ¿Cómo hacer, digamos, entenderles qué significa el permafrost, ¿no?, que no era más que ver el suelo congelado, ¿no?, y cuánto de distancia hacia abajo, hacia el subsuelo, teníamos este hielo. Entonces, este grupo Corupuna tuvo una mirada sistémica e integral de la problemática, ¿no? Empezaba a gestionar de forma integral, ¿no? Empezaron a articularse, empezaron a generar información para tener datos y tomar las mejores decisiones. Y sobre todo a analizar los cambios. Eso es más o menos el proceso por el cual
se ha desarrollado este tema de la deslegalización del llamado corrupto. Y en este proceso, ¿cuáles han sido esas acciones realizadas? ¿No? Por ejemplo, en el 2017, ¿no? Se empezaron a promover mesas técnicas, ¿no? Entonces, aquí se inicia y se empieza a hacer la incidencia en autoridades sobre la problemática del lavado corrupto. Aquí las autoridades pues no contaban con mucha información al respecto, tanto, digamos, teórica, ¿no? Como qué acciones se podían realizar. Entonces, lo que no se conoce, pues no se gestiona. Eso fue uno de los lemas, digamos, que se ha venido trabajando. Se han implementado durante 6 años foros, tanto a nivel distrital y provincial. En los inicios los foros eran, digamos, como una institución del Estado, pero luego fueron avanzando y al final fueron articulándose con más instituciones y llegaron a ser, en este grupo Corupuna 2030, más de 30 instituciones entre públicas y privadas que han participado de alguna forma elaborando propuestas técnicas para poder tener proyectos de inversión pública. En estos foros también ha participado la ciudadanía. ¿Cómo? ¿De qué forma? En la zona, digamos, hay agricultura, también ganadería. Entonces la población, los líderes y las lideresas han empezado a explicar cómo es que ellos se están adaptando, ¿no? Cómo es que ellos están valorizando los residuos sólidos orgánicos, ¿no? Y están entrando a una mirada de economía circular, ¿no? Al utilizar ya, digamos, al darle la valorización a los residuos y poder utilizarlo en sus campos, ¿no? De cultivo. Y también se han dado a conocer algunas otras experiencias de otros lugares. Aquí ha sido muy importante la articulación con las instancias del gobierno nacional, regional, las municipalidades, la parte académica y la población, ¿no? Para que participen sobre todo en estos foros, ¿no? Dando a conocer qué es lo que ellos estaban haciendo desde los espacios en los cuales estaban moviéndose. Otra de las estrategias fue implementar concursos, ¿no? Con las temáticas del agua en las instituciones educativas. Fue muy interesante ver que una municipalidad implementó una planta de valorización de residuos y se articuló con una institución educativa, ¿no? La cual a través, en Perú tenemos el curso de comunicación, de ciencia, tecnología y ambiente. Entonces se articuló con ese curso y los alumnos pues iban a esta planta, al biohuerto, aprendían a cómo generar sus propios alimentos de una forma ecológica y también aprendían a hacer abonos orgánicos. Entonces también fue una estrategia muy interesante que se continúa todavía realizando. Otra de las estrategias fue el fortalecimiento de capacidades a los líderes y lideresas, y sobre todo a las autoridades en temas de cambio climático, ¿no? Como yo les indiqué, se han realizado pasantías, ¿no? Tanto autoridades como a las líderes y lideresas se han llevado a conocer temas de reforestación, temas de bochas, se han conocido plantas de valorización de residuos sólidos, han conocido espacios, ¿no? Que a veces fue muy interesante conocer, por ejemplo, en Lima, ¿no? Una zona muy desértica, pero en los espacios que ellos tenían empezaban a plantar. Y creo que eso a ellos les ha servido mucho porque en el espacio donde la población está, pues es una zona rural donde ellos tienen mucho suelo, digamos, para poder cultivar. Entonces, las pasantías también en tecnologías amigables con el medio ambiente, porque ellos están haciendo agricultura. Entonces, ¿qué es lo que podían mejorar, ¿no? También ha servido mucho, ¿no? Para poder tener un producto ya con un valor ecológico. Ha sido muy interesante identificar justamente a las líderes y lideresas, ¿no? Como yo les comentaba en las juntas, hecho incidencia en las autoridades y que ahora es directiva, ¿no? de una de las juntas de usuarios y pues ya puede tomar decisiones. O sea, no solamente participa, sino también vota y toma decisiones, que es lo más importante a lo cual tenemos
que llegar. Y la creación de este grupo Coropuna 2030, ¿no? Donde son más de 30 instituciones entre públicas y privadas quienes han elaborado propuestas técnicas para proyectos de inversión pública, donde está el gobierno regional de Arequipa, donde está la municipalidad provincial, tanto de Castilla como de Pondesuyos, donde están las municipalidades, ¿no? Donde está la población en sí de las zonas, ¿no? Tratando de ver qué acciones ya más puntuales ya se pueden realizar. Y los logros importantes en todo este proceso es, ¿no?, que se ha declarado de interés regional todo proyecto que conlleva a mitigar efectos de desglaciación del Nevado Glaciar Coropuna a través de un acuerdo regional, ¿no? Se han realizado ya bajo una sinergia, un trabajo, estudios preliminares, ¿no?, para poder tener un proyecto de inversión. Entonces esta sinergia ha sido justamente entre investigadores de la Universidad de Madrid, con el CONCITES de acá de Perú, donde han subido al Nevado Coropuna y han realizado pues estudios de topografía, glaciología, hidrogeología, permafrost, geología y geotécnica, hidrogeología. Entonces, esta sinergia ha sido muy importante, ¿no? Nuevamente repito, entre el gobierno regional, la academia y las instituciones del Estado y la población en sí, porque la población es la que más conoce la zona, ¿no? Es importante porque en estos estudios preliminares se ha tomado en cuenta, digamos, la idiosincrasia de la población, se ha tomado en cuenta cómo es que ellos ven al Nevado Coropuna, y esto pues ha permitido tener justamente toda esta información. Y finalmente a lo que hemos llegado es a tener un plan de trabajo, ¿no?, con una propuesta técnica, ¿no?, que se encuentra actualmente dentro de la cartera del proyecto del gobierno regional de Arequipa, y la cual ha sido denominada como el mejoramiento del servicio ecosistémico de afianzamiento hídrico del área de influencia del Nevado Glaciar Coropuna de las provincias de Castilla y Pondesuyos, departamento de Arequipa. Entonces, esto es una muestra, ¿no?, de cómo tanto gobierno y ciudadanía han ido avanzando en estas agendas climáticas, donde cada uno, pues, desde los espacios en los cuales funcionan, ha puesto, digamos, su granito de arena, ¿no? Es digamos, una primera ruta de trabajo que se ha generado. No ha sido muy fácil, porque el tema de identificar a los líderes que puedan hacer la incidencia, capacitarlos a ellos, sobre todo en el tema de habilidades blandas, ¿no? Eso sí, nos ha demorado todo el proceso que ustedes pueden ver al lado, bueno, derecho, ¿no? Donde son ellos mismos, ¿no?, los que han ido y han empezado a conversar con los, digamos, con sus autoridades, ¿no? Al inicio pues tenían mucho miedo, pero ahora no, son ellos los que van y proponen porque ya tienen el conocimiento. Entonces, esta propuesta técnica que se ha desarrollado, pues tiene temas de reforestación, tiene temas de conservación, tiene temas de gestión de la información, de generar información, ¿no? Tiene un trabajo muy articulado con las comunidades. Entonces, creo que es, digamos, una experiencia que definitivamente tendrá que hacer una mejora continua en los procesos que se han ido implementando y una reingeniería para ver cómo es que ahora este proyecto de inversión se va a ir implementando poco a poco. Es algo de lo que he venido un poco a darles a conocer, así de forma rapidísima, por los minutos que hay, y yo creo que si tienen alguna pregunta ya me lo estarán dando a conocer. Muchas gracias. Primero que yo tenía que señalar en esta exposición es que el agua es el conector, y es el conector justo de los objetivos de desarrollo sostenible, del tema de reducción de riesgo de desastres, también con el marco también de los acuerdos en Sendai, y también del Acuerdo de París en cambio climático, ¿no? El agua es un eje central, digamos, para poder integrar y resolver los problemas que tenemos en la sociedad y
en el ambiente en general y en la sociedad también, en la economía, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque ahora estamos justo en el Día Mundial del Agua, y el Día Mundial del Agua tiene, digamos, como eje ahorita las alianzas y la cooperación por el agua, ¿no? Porque en el informe último que se hace para el Día Mundial del Agua, se establece de que no hemos llegado, por ejemplo, a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible en el objetivo 6, que es agua segura para las poblaciones. Entonces, y no estamos haciendo lo suficiente para conseguir este objetivo, ¿no? El agua se ha convertido, no se ha convertido, ha sido siempre, pero en este momento se ha convertido en un eje principal, digamos, conector, como decíamos allá, sobre el tema de cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible, y también el tema de reducción de riesgo de desastres que hemos tenido ahora último también en el caso peruano, ¿no? Bueno, esto ya lo conocemos, hay un incremento de las emisiones de CO2, a pesar de que nosotros en Latinoamérica no somos tan responsables de esto, ¿no? La responsabilidad más está en los países más industrializados, ¿no? Pero en el caso nuestro, en el caso peruano, nosotros somos, en el latinoamericano, somos responsables solo del 7% de las emisiones, pero los impactos en el caso latinoamericano son fuertes. La vulnerabilidad de Latinoamérica frente al cambio climático es intensa, ¿no? Como vamos a verlo posteriormente. El principal problema que nosotros tenemos aquí en el caso de Perú y en el caso de Latinoamérica no son las emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero, más bien son los cambios de uso del suelo, ¿no? Y aquí principalmente por dos aspectos: el tema de deforestación en el caso de la selva, pero también el tema de desertización en lo que sería la parte del Pacífico, ¿no?, que es una zona más seca, que es prácticamente el desierto, el tablazo costero. Pero también hay desertización en la parte de Puna Seca, ¿no? Y esa desertización y ese cambio de uso del suelo, sobre todo en el tema de deforestación, está también impactando sobre los efectos, el efecto invernadero y en el cambio climático, ¿no? Entonces, ese es un problema que tenemos en el caso del Perú. Nosotros como país estamos en el octavo, somos el octavo país en el ranking mundial con mayor cantidad de agua, ¿no? Ustedes pueden ver ahí el total del agua en el mundo, como está, el 70% de la superficie está cubierta de agua en el caso del Perú, ¿no? Pero solo el 2.5% es agua dulce en el caso del mundo. Y de esto, los glaciares y nieves son el mayor porcentaje, ¿no? Y las aguas subterráneas, ¿no? Y lo pongo esto, ¿por qué? Porque lo mismo sucede en el caso peruano, ¿no? O sea, lo mismo sucede, o sea, tenemos la mayor cantidad de agua en los glaciares y en el caso de las aguas subterráneas que están siendo afectadas por el cambio climático. Esta es la cantidad de agua que tenemos en el país. Nosotros tenemos el 71% de los glaciares tropicales del mundo, ¿no? Y estos glaciares tropicales son los que están perdiendo su nivel perfecto, ¿no? Tenemos un punto importante en el tema de responsabilidad social, como se dice también, o responsabilidad empresarial sobre el tema del cambio climático, ¿no? Nosotros generamos casi el 85% de nuestra energía con energía hidráulica, ¿no? Ahora se ha bajado un poco, hemos introducido un poco más el gas, estamos casi el 65% de producción de energía en centrales hidroeléctricas, ¿no? Pero esto está siendo también afectado por el tema del cambio climático, ¿no? Como lo vamos a ver después, ¿no? Aquí hay también un tema importante, que nosotros tenemos casi 1.768.000 kilómetros cúbicos de agua, ¿no? Como decía, por eso estamos considerados como el octavo país, pero la mayor cantidad de agua está en la cuenca del Atlántico, o sea, la zona de la selva, en la zona que va abierta, digamos, al río Amazonas principalmente, ¿no? En la zona donde está la mayor parte de población, que ahora estamos casi con el 75-80% de la población, habita en la zona de desierto, en la zona del Pacífico, que es una de las zonas más secas, ¿no? La vulnerabilidad que tenemos frente al cambio climático, y esto no solo, digamos, en el cambio en la temperatura, sino en el acceso al agua, si ustedes la pueden ver acá, no somos un emisor históricamente significativo en el caso de gases de efecto invernadero. Sin embargo, somos países que tienen alta vulnerabilidad, ¿no? Aquí ustedes pueden ver un mapa mundial
bueno, ver el Perú y Latinoamérica, ¿no? Estamos, digamos, con vulnerabilidad mediana, digamos, en el caso de sequías, ¿no? En la actualidad estamos nosotros en una sequía en el sur, ya estamos en sequía. Seguro que han escuchado las noticias que hemos tenido el ciclón Yaku en el caso de precipitaciones intensas en la zona norte del país, pero en la zona sur estamos con sequía ya, ¿no? Y esta sequía tiene, digamos, como efecto pérdidas en la economía y pérdidas en la sociedad, ¿no? Este esquema de desarrollo sostenible que ya nos expusieron, ¿no es cierto?, donde integramos o debemos conseguir un poco el equilibrio entre el ambiente, la economía y la sociedad, ¿no? Entonces, aquí en los próximos decenios nosotros vamos a tener disminución de las lluvias, las precipitaciones, y menor humedad del suelo, ¿no? Este tema de las sequías hidrológicas que tienen que ver con las sequías socioeconómicas es muy importante, ¿no? Pues entender, digamos, que la sequía hidrológica, la escasez de agua, tiene su impacto fuerte en lo que es la economía y la sociedad, ¿no? Hemos tenido ya nosotros, y ustedes lo van a ver acá, una reducción de nuestra seguridad hídrica del país, ¿no? El índice global de seguridad hídrica, ustedes ven ahí, nosotros hemos tenido una disminución, ¿no? Antes estábamos en casi todo el país en un índice de seguridad que llegaba entre el 63 a 65, 0.65, este es nuestro índice, ¿no? Porque va de 0 a 1. Ahora hemos reducido nuestro índice de seguridad y estamos casi en 0.50, 0.55 en algunas regiones y en algunas zonas del país el índice de seguridad hídrica es mucho más bajo, ¿no? Y este índice de seguridad tiene que ver justo con la disponibilidad hídrica, la calidad de los recursos hídricos, el acceso a los servicios, ¿no es cierto?, y la gestión de los recursos. Son 4 variables que tienen varios indicadores, en este caso, ¿no?, para establecer este índice global de seguridad hídrica. Pero como ven, nosotros estamos prácticamente en la escala a la mitad del índice de seguridad, ¿no? El cambio climático está afectando a los ecosistemas, ¿no? Está alterando los flujos fluviales y también la calidad de agua, ¿no? ¿Por qué afecta la calidad del agua el cambio climático? Cuando nosotros reducimos aquí, o se reducen, digamos, los caudales en los ríos, nosotros tenemos una zona volcánica fuerte, estamos en la cordillera, ¿no? Y las concentraciones, por ejemplo, de arsénico y boro se hacen mucho mayores, ¿no? Entonces la disminución de los flujos de agua incrementa, digamos, la concentración de muchos metales pesados que en algunos casos son difíciles de retirar cuando se hacen los tratamientos para agua potable, ¿no? Los cambios proyectados al Perú al 2050, principalmente en temas de precipitaciones, ustedes lo pueden ver ahí, ¿no es cierto?, cómo está. Va en una escala del verde, que es, digamos, cambios más positivos, y la zona más naranja, digamos, es cambios negativos, ¿no?, hasta el 40%. En el caso peruano, ustedes pueden ver en la costa peruana del sur, ustedes ven un cambio de mayores precipitaciones, ¿no?, donde antes no teníamos precipitaciones. O sea, para que tengan idea ustedes, en las zonas, por ejemplo, de aquí, del tablazo costero, la zona del desierto de Arequipa, nosotros tenemos precipitaciones hasta de 5 milímetros, ¿no? El promedio del desierto del Sahara son 50 milímetros al año. En algunas zonas acá nosotros tenemos 5 milímetros al año. Entonces, ese incremento que se ve ahí, que se incrementa casi el 40%, no es nada significativo, ¿no? Porque de 5 milímetros, el 40% de incremento no va a llegar a 7 milímetros, entonces no significa que vamos a tener agua. Pero, sin embargo, en las zonas que precipitan, o sea, vamos a tener todavía algunos déficits de precipitación menores, como ustedes pueden ver acá en toda la zona de los 2.800 metros hacia arriba, lo que es cordillera y que es altiplano, vamos a tener reducciones hasta del 15 al 30%, ¿no?, de las precipitaciones, ¿no? Y eso sí es significativo, porque ahí están todas las zonas de regulación, ya sea natural o regulación artificial, que tenemos las represas en esa zona, ¿no? En este momento, por ejemplo, en toda la zona sur de Arequipa, las represas no han llenado, en algunos casos, ni el 25 al 30%, ¿no?, de lo que tenían que llenar. O sea que este año vamos a tener un año de estrés hídrico, ¿no? Y con eso se incrementa, digamos, los problemas socioeconómicos y los conflictos sociales, ¿no?
Gran parte de la Amazonía va a tener un impacto que va a ser entre el 15, menos 15%, digamos, de precipitaciones. Y esto sí es significativo, ¿no? Teniendo en consideración que en la Amazonía llueven hasta 3.000 milímetros al año, ¿no? Entonces ahí sí hay una reducción fuerte, ¿no? En la Sierra Sur Occidental, que está para el lado de la Amazonía, toda la zona de sierra, va a haber una reducción hasta el 45%. Y aquí el impacto va a ser fuerte porque tenemos, digamos, las poblaciones de mayor pobreza, ¿no? Está Ayacucho, digamos, en la zona Huancavelica, Huánuco, ¿no? O sea, son poblaciones que nosotros tenemos que están en pobreza y va a verse incrementado, digamos, el impacto sobre ellas y en el caso de la pobreza, ¿no? En el caso del sur de Perú vamos a tener esta disminución de las precipitaciones entre el 10 y el 30%, ¿no? Que ya de por sí es escasa, como les decía, porque estamos en una zona de desierto y zona de puna seca en el caso peruano del sur peruano, pero vamos a tener además este tema de disminución que va a afectar eh, en general todos los usos que tenemos en el país, ¿no? Como ustedes ya también lo han señalado, hay un efecto en el tema de la variación, digamos, estos efectos en la variación de los glaciares, ¿no? De las masas de hielo, en el caso de la Antártida, pero aquí en el caso peruano, ¿no? Tenemos un retroceso de los glaciares, como lo mostró también Giovanna anteriormente, ¿no? En el caso del Coropuna, pero nosotros registramos como autoridad del agua un 42% en el año 2014 de retroceso, digamos, de la masa glacial. Y el Instituto Nacional en el año 2018 registró una pérdida del 53%. Entonces, si ustedes ven, del 14 al 18 hemos tenido un incremento del retroceso de los glaciares. Y esto es importantísimo. Como ya lo señalé anteriormente, la mayor cantidad de agua lo tenemos nosotros en los glaciares y en las aguas subterráneas. Y de estos glaciares viven muchas poblaciones que están en los valles interandinos, ¿no? Muchas poblaciones, ya sea, digamos, en la zona más alta, arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde está la actividad pecuaria, principalmente de camellos sudamericanos, y que tienen, digamos, como fuente de sustento los pastos naturales y los humedales de altura, o sea, lo que llamamos nosotros bofedales o conales, también le llaman en el Perú, pero son humedales de altura, que están disminuyendo, ¿no? O sea, hay pérdida, digamos, fuerte de lo que sería humedales de altura y pérdida de pasturas, ¿no? Entonces, eso significa que hay también en estas zonas que son de alta pobreza va a haber incremento de la pobreza. Este año tenemos ya, por la variabilidad de las precipitaciones que hemos tenido, días secos continuos, ¿no? Que eso es también un efecto del cambio climático, ¿no? Anteriormente teníamos lluvias desde el mes de noviembre que se incrementaban hasta el mes de febrero y bajaban hasta el mes de abril prácticamente. Bueno, se ha reducido esto, pero tenemos periodos secos continuos que antes no había, ¿no? Este año hemos tenido, por ejemplo, periodos secos de casi un mes. Esto afecta a los pastos andinos y afecta, digamos, a los pobladores que viven de estos pastos en la actividad pecuaria, ¿no? Entonces hay un efecto fuerte en el caso ya del cambio climático, no solo en el tema de glaciares, sino también la variabilidad en las precipitaciones, ¿no? Algunos peligros asociados que hemos tenido, en algunos casos tenemos, en este caso de la variabilidad climática, el tema de deslizamientos de terrenos. ¿Por qué? Porque esta variación que se está dando significa precipitaciones fuertes, intensas, a veces en horas, ¿no? En Arequipa hemos tenido, por ponerles un ejemplo, el 2013, precipitaciones que van 124 milímetros en 4 horas, ¿no? Para nosotros eso es casi todo lo que llueve en el año, pero se dio concentrado en un lugar de la ciudad en 4 horas. Esto significa derrumbes, entradas de las quebradas, riesgo, digamos, en las poblaciones, no se vulneran en las poblaciones. Entonces, ese es un gran problema que tenemos, ¿no? El otro tema que tenemos importante es esta olas de calor, ¿no? Que también requieren mayor demanda de agua, ¿no? Porque estas olas de calor, sobre todo lo que llaman islas de calor en las ciudades que se están dando, o sea, aquí al interior de las ciudades, sobre todo las grandes ciudades, intensifican, digamos, la demanda de agua para las poblaciones, ¿no?
Si antes consumíamos, en el caso de Arequipa, por ejemplo, 136 litros habitante día, en la actualidad estamos pasando a 160, ¿no? ¿Por qué? Porque hay incremento de calor. Entonces, hay un mayor consumo, hay una mayor demanda y también hay una, como decía, una mayor escasez en el tema del agua, ¿no? El otro tema que tenemos es justo este incremento de los eventos extremos, ¿no? El huracán Yaku, bueno, después de muchos años hemos tenido justo un episodio de este tipo, que todavía no, las causas no se han identificado, pero parte es del tema del cambio climático y parte también del fenómeno del Niño, ¿no? Entonces ahí hemos tenido algunos problemas. Entonces hay incremento de las sequías, avenidas extremas, nevadas, entonces todo esto tiene que ver con el tema de los eventos extremos. Pero hay un efecto sistémico en todo esto, ¿no? O sea, no solo es, digamos, digamos que cada fenómeno está separado, ¿no? Hay un efecto sistémico que tiene que ver justo con el estrés hídrico, con el tema de seguridad alimentaria, porque no va a haber agua, o sea, el mayor requerimiento también de agua de los cultivos, ¿no es cierto? Huaicos, inundaciones, pérdidas en la infraestructura por este tema, digamos, de precipitaciones extremas, ¿no es cierto? Deterioro del suelo, o sea, en temas económicos, de reducción del Producto Bruto Interno, ¿no? Y esto significa para nosotros conflictos, ¿no? Entonces, este es un efecto sistémico del cambio climático en el tema de recursos hídricos en el caso del país, ¿no? Y esto significa para nosotros un costo económico, ¿no? En algunos casos hemos tenido pérdidas en el Producto Bruto Interno del país, bajas, digamos, hasta de 3-4%, sobre todo cuando han aparecido estos fenómenos de fenómeno del Niño o cambios en las temperaturas y en las precipitaciones, ¿no? Bueno, medidas de adaptación, ya han dicho, hemos hablado de algunas medidas de adaptación, pero tenemos que tener medidas de adaptación en cuanto al agua, entre el consumo poblacional, entre incrementar la eficiencia del uso agrario, bajar los consumos a nivel de población, controlar el tema del uso agua para la energía, ¿no es cierto? Y el tema justo que es el Día Mundial del Agua, alianzas y cooperación por el agua, ¿no? Hay problemas en el caso del sector de acuicultura, sobre todo para nosotros en el tema del camarón. El camarón es un recurso importante en la costa, pero esta disminución de caudales, disminución de agua está afectando también, ¿no? En el caso de bosques, el tema que nosotros llamamos siempre cosecha de agua, o sea, proteger los humedales de la zona alta, ¿no? Es importante y esto tiene efecto, como decía, en la población y en la agricultura, ¿no? Bueno, esto ya yo termino con eso. El cambio climático justo es el problema más importante. El tema, la pregunta que hace Leonardo DiCaprio es: ¿podremos cambiar el curso a tiempo, teniendo en consideración de que se señalaba 1.4 grados de elevación de la temperatura como el punto de quiebre, digamos, donde no había retroceso, ¿no? Estamos ahorita en 1.1 en la temperatura mundial. En el caso del Perú, estamos en algunas estaciones de altura 1.1, 1.14 de elevación de la temperatura, ¿no? Por eso que tenemos de glaciación en los nevados, ¿no? Pero 1.7 ya es un tema crítico, ¿no? O sea, todos los modelos de cambio climático en el mundo nos dicen de que 1.7 sequía prácticamente en todo el mundo, ¿no? Agradezco yo que me haya invitado para esta participación. Muchas gracias.